El ejercicio 2 del video, entonces. Eh, ¿Qué, ¿Hubo algo que no se entendió o directamente el ejercicio no? A mí me costó entenderlo, pero no, o sea, la resolución, básicamente vi lo que hacías, pero no la seguí mucho. Entendí que la parte imaginaria es igual a cero, pero después usás el gradiente y usás 3 puntos, y si es conexo, Bien, ahí perfecto. me- Eh, Bien, Pedro. O sea, ¿se llegó a entender que el gradiente tiene que ser cero? sí, Esa parte sí, y por ahí costó la parte de que es conexo y todo eso, digamos. Bien, perfecto. Bien, bien. Ahora ahondamos un poco más en eso. Eh, sí, natural que haya por ahí costado un poco eso. Tampoco creo que entré demasiado en detalle, pero recordemos algunas cositas para ver eso, ¿sí? Eh, en un primer lugar, lo que tenemos es el teorema del valor medio. ¿Recuerdan eso? Bien. Bueno, en análisis uno lo vieron con el nombre de Lagrange también, ¿sí? ¿Sí? Bueno, básicamente algo así, ¿no? Que la derivada, una función derivable en un intervalo abierto bueno, y continuo en el cerrado, ¿sí? Cumplía esto, ¿no? ¿Sí? Y esto implica que si la derivada es cero en un intervalo, llamémoslo no sé, de uno de 2 para no usar A y B, y pongamos un intervalo abierto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces, con este teorema yo puedo probar que la función es constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, si yo pone que tengo acá de uno y acá de 2, y bueno, tomo dos puntos, ya los llamo A y B, ¿sí? Yo puedo usar el teorema de Lagrange, el teorema de valor medio, y eso va a decirme que, bueno, f' de un punto intermedio, ¿sí? Intermedio quiere decir que está entre A y B, no lo conocemos, pero sabemos que está por ahí, ¿sí? Es igual a f de B menos f de A sobre B menos A, ¿sí? Y bueno, como f' de C es igual a cero,
¿sí? Me queda que, bueno, básicamente f de b menos f de a es igual a 0. Y por lo tanto, f de b es igual a f de a. ¿Sí? O sea que esto nos permite demostrar que, bueno, que una función con derivada cero es una función constante. ¿Sí? ¿Hasta ahí estás de acuerdo, Pedro? Bien. Bueno, ¿qué pasa? Acá en el análisis 1 estamos en la recta, es un poquito más simple, ¿no? Pero en análisis 2, ¿sí? Por un lado, en realidad, ya en análisis 1, si tengo derivada cero, pero tengo por ahí distintos intervalos, ¿sí? Y bueno, tal vez deja de ser constante la derivada, la función, perdón, porque yo podría decir, por ejemplo, que f de x valga, no sé, 1 en este primer intervalo, ¿sí? Entre -1 y 0. Perdón, y que valga 3 entre, por ejemplo, 1 y 2. ¿Sí? O sea que es como constante a trozos, digamos, porque en cada intervalo es constante, pero no podría decir que es una función constante per se, porque bueno, en realidad toma dos valores distintos. ¿Sí? Eh, Así que ahí necesitamos lo que se llama, o sea, un conjunto conexo, ¿sí? Que en este caso es un intervalo, que básicamente es que cualesquiera dos puntos, ¿sí? Yo tengo todos los valores del medio. ¿Sí? ¿Por qué necesito eso? Porque si yo tomo un número en el primer intervalo y otro número en el segundo intervalo, entonces ya no puedo usar el teorema del valor medio y ya no puedo asegurar que la función vale lo mismo si tomo un punto de cada intervalo. ¿Sí? Entonces se vuelve importante poder tener un conjunto conexo. ¿Sí? Bien, ahora vamos, bueno, a análisis 2, por lo menos en dos variables, ¿no? Agarro un conjunto, por ejemplo, una bola, ¿sí? Bueno, una bola, digamos, yo también, si tengo dos puntos, voy a tener todo el segmento que los une, ¿sí? Tengo A y tengo B, y entonces el teorema de Lagrange me dice que el gradiente a ver, perdón que no me acuerdo, es igual, ¿no? El gradiente de f era un punto intermedio, ¿sí? Igual que sería un punto en el segmento que une a A con B, sería igual a f de B menos f de A, pero acá, perdón, hay algo que me está faltando. Sobre B menos A. Pero acá algo me falta porque el gradiente es un vector y f de B menos f de A sobre B menos A es un número, ¿no? Entonces hay algo ahí que me estoy olvidando. Claro, B es XB y B y A es XA y A. Y también, es verdad, B menos A es también un vector. O sea, perdón, hay algo me estoy olvidando. Viene el teorema en dos variables. Para que lo buscamos. Un momento.
la forma vectorial, digamos, cuando ya salimos de R. Esto queremos. Ah, claro, claro, perfecto. Bien. En vez de escribirlo así como lo escribí, ven que escribe en vez de poner, bueno, usa I y X en vez de B menos A, es lo mismo, pero pone acá B menos A multiplicando, producto escalar, para que haga vector por vector y me dé un número. ¿Sí? Como que pasa multiplicando esto que yo puse dividiendo, que no tenía mucho sentido dividiendo porque, bueno, era un vector, ¿no? Y bueno, después acá pone esto, 1 menos C por X más C por Y, que básicamente es una forma parametrizada de escribir un punto del segmento que une X con Y. ¿Sí? Pero bien, ahí estaba la clave, vamos a escribirlo de nuevo. ¿Sí? Entonces tengo F de R2 en R. ¿Sí? Entonces A y B están en R2, o sea que escribir acá esto dividiendo no estaba bien. Entonces lo que hacemos es escribirlo de esta manera. ¿Sí? Gradiente por vector, como para que vean también que es la misma pinta, ¿no? Que teníamos antes. Le pongo acá esto para que se entienda que es un vector. ¿Sí? Producto escalar, eso me va a dar un número, es igual a la diferencia entre f de b menos f de a, que también es un número. ¿Sí? Y bueno, lo importante de esto, de nuevo, que si estoy en un conjunto, ¿sí? Si estoy en un conjunto en donde todo el segmento cae dentro del conjunto, ¿sí? Yo puedo probar que si gradiente de f en x, digamos, ¿no? Es igual a 0 para todo x en un dominio, ¿sí? Digamos, abierto y conexo. Ahora vamos un poco más a qué es abierto y conexo acá. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que f es constante. ¿Sí? Con el mismo argumento, digamos, porque ahora yo digo, bueno, a ver, agarro, no sé, x1, ¿sí? O agarro a y b en D, ¿sí? Como tengo un conexo, el segmento que une A con B está todo contenido dentro del dominio donde está definida la función y es derivable, entonces, y además la derivada es 0, el gradiente de f de C, ¿sí? C pertenece a D por lo que acabamos de decir, por B menos A es lo mismo que f de B menos f de A. ¿Sí? Y bueno, listo, como el gradiente es 0, me queda que 0 por cualquier cosa me da 0. ¿Sí? Y entonces f de B es igual a f de A. ¿Sí? Bueno, f de B menos f de A es igual a 0. Y f de A es igual a f de B, como bueno, tomamos cualquier punto ahí, en realidad, ¿sí? Eh, podemos decir ahí que la función es constante. ¿Sí? ¿Hasta ahí estás de acuerdo, Pedro? Y para todos en realidad, porque creo que por ahí alguno más también se quedó acá, que en el video estaba un poco rapidito, creo. Y por ahí era para detenerse. Hasta acá van bien, bien, perfecto. Bueno, y ahora, en realidad, digamos, ahora esto lo vamos a leer un poco del libro, pero
Cuando digo conexo, no es exactamente que el segmento que une siempre está en D, ¿sí? Esto, bueno, es un poco más fuerte en realidad, ¿sí? Acá estamos como abusando un poco de que es conexo, pero ahora vemos en el libro que no es tan distinto, ¿sí? Que cuando es conexo, eh, por más de que el segmento no siempre esté, ¿sí? Por ejemplo, algo así, un anillo, por ejemplo, es algo conexo, ¿sí? Y si yo tomo el segmento entre este punto y este punto, no está, ¿sí? Pero sí va a ser cierto que puedo tomar por ahí más de un segmento, ¿sí? Acá con 3 segmentos puedo llegar de A a B, ¿sí? Es un poco más complejo, ¿no? No está el segmento, pero puedo llegar en, digamos, finitos segmentos de un punto al otro, ¿sí? Y, eh, y bueno, entonces ahí puedo, como que tendría que hacer esto varias veces. Acá tendría, digamos, llamemos un D y un E, ¿sí? Entonces con este mismo argumento puedo probar que f de A es igual a f de D, ¿sí? Pero también puedo probar que f de D es igual a f de E, porque ahí sí está todo el segmento metido. Y también puedo probar que f de E es igual a f de B, ¿sí? Como usando el mismo argumento del teorema de valor medio, pero en cada segmento, ¿sí? Y entonces listo, porque lo que puedo probar básicamente es que la función es constante en los segmentos, ¿no? Y si yo puedo unir siempre dos puntos con una cantidad finita de segmentos, en realidad termino de probar que tiene que ser constante en todos los puntos, ¿sí? O sea, bueno, eso por ahí faltaba. Ahora, igual quería ver en el libro la parte que habla del dominio, porque por ahí en el libro habla muy eh, digo, en un momento avisa que un dominio es algo en particular y después simplemente dice dominio, 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 y es fácil que se nos escape que, bueno, que tiene que ser abierto y conexo, ¿sí? Hasta acá van bien, va mejor. Ahora este era el ejercicio 2 o una parte del ejercicio 2 del segundo video. Bien, buenísimo. Y de paso vayamos un poco ahí. En estas cosas a veces hay que meterse un poco con geometría un poco más fina, ¿sí? Bueno, casi que yo creo que abierto lo vieron muy por encima, ¿no? Conexo, no sé si lo vieron. El análisis 2 un poco se tiene que usar, ¿no? Se habla de hecho de simplemente conexo, ¿no? Que como que hay en esos algunos teoremas que hay en análisis 2 hay que meterse más fino con la geometría y bueno, no es fácil, digamos, porque tampoco es la idea, sino la idea es más entender el teorema, ¿no? Y bueno, si uno trabaja, por ahí después muchas veces trabajan en dominios que son en general aceptables, ¿no? Como por ejemplo una bola así, donde se cumple casi todo y no hay mucho problema, pero bueno, matemáticamente si uno quiere definir bien el teorema, tiene que poner ahí las condiciones y tiene que meterse un poquito más con la geometría, ¿sí? Así que bueno, veamos esto que acá en el Churchill habla de dominio también, y para que lo tengamos también en cuenta acá en más, que muchas veces cuando hablamos de D, ¿sí? Incluso por ahí en el primer video yo decía D y no terminaba de decir que era un abierto conexo, ¿sí? Y bueno, es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque si no, digamos, en este caso, si yo hubiese tenido un dominio, por ejemplo, hasta un dominio lindo, ¿sí? Pero que sean dos bolas, ¿sí? Ya el ejercicio 2 sería falso, ¿sí? Acá yo puedo valer 1 y acá puedo valer 3, ¿sí? No tengo una función constante, pero el gradiente podría ser 0 siempre, ¿sí? Y fíjense que ya no es conexo, porque un punto de acá, yo no lo puedo unir con un punto de acá, ¿sí? Ni con un segmento, ni con finitos segmentos, porque me tengo que salir de uno para estar en el otro, ¿sí?
Eh, Así que bueno, eso nada, es más sutil, un poco de geometría, pero también, digo, no es tan grave, porque si yo tendría dos bolas, podría trabajar en cada bola por separado, ¿sí? Y tendría dos conjuntos conexos y no sería tan grave, ¿sí? O sea que con que trabajemos en un abierto conexo, después en general, o vamos a tener un conjunto así, o varios conjuntos así, en donde nos podemos arreglar también, ¿sí? Así que no estamos tampoco pidiendo demasiado, ¿sí? Bueno, acá está un poco, acá habla un poco de conexo, ¿sí? Si un conjunto S es conexo, si cada par de puntos Z1 y Z2 en él se puede unir por una línea poligonal, ¿sí? Consistente en un número finito de segmentos sucesivos, que está por entero contenida en S, ¿sí? O sea, de nuevo, conexo tiene que ver con poder unir dos puntos cualesquiera por una cantidad finita de segmentos, ¿sí? Bien, bueno, en ese sentido, conexión, ¿no? Que tengo conexión entre cualquiera de los dos puntos. Hasta ahí, ¿están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Y creo que por acá dice que en general un dominio de se toma como abierto y conexo. Acá hay un poco de geometría, si quieren ver. Algunas cosas creo que ya la conocen, punto interior, punto frontera. Así que no es que sea indispensable saberlas y tenerlas del todo claro, pero está bueno que las conozcan y sepan un poco, ¿sí? Eh, bueno, no encuentro acá cuando dice que D tiene que ser abierto y conexo. Eh, pero, ¿alguna pregunta de esto? Bien, buenísimo, Iván. Bueno, ¿y del video? ¿Algo más de los videos? A mí me quedó una duda también sutil sobre cuando define funciones analíticas, Sí. propone un conjunto cerrado S y después dice que es analítica en ese conjunto cerrado si existe un conjunto abierto tal que el conjunto cerrado esté incluido o sea igual al conjunto abierto. Ese Bueno, igual para que sea igual, digamos, tendría que ser todo C, ¿sí? Porque digamos que es el único conjunto que se me ocurre, o el vacío, digamos, que es cerrado y abierto al mismo tiempo. ¿Está bien? De cualquier manera, o sea, técnicamente no está mal, digamos, cuando yo digo contenido igual, no quiere decir que sea igual. Está esa posibilidad, pero no se tiene que cumplir, digamos. Como que yo diga que 1 es menor o igual que 3, ¿sí? Lógicamente está bien, no quiere decir que 1 sea igual a 3, pero sí entiendo lo que vos decís. En general, la mayoría de los casos, ese va a estar contenido estrictamente, siendo más chico, digamos, que ese conjunto abierto de. ¿Sí? ¿Iba por ahí? sí, sí. Bien, Gracias. buenísimo. Está bueno, está bueno. O sea, está bueno porque, o sea, en general, digamos, supongamos que tenemos un conjunto cerrado, ¿sí? Recordamos que básicamente cerrado yo incluyo el borde, ¿sí? Y si incluyo el borde en los puntos frontera, digamos que ahí hablar de un entorno es jodido porque en realidad cualquier bola en el borde va a tener puntos afuera y puntos adentro, ¿sí? Por eso necesito un conjunto abierto más grande, ¿sí? Para poder ver ahí que es analítica, ¿sí? Porque fíjense que la definición de analítica depende de un entorno, ¿sí? Un entorno, por ejemplo, de una bola de radio R, y para que una bola de radio R esté contenida en el conjunto, necesito que el conjunto sea abierto, ¿sí?
Así que, bueno, eso, tengo un conjunto cerrado, tengo que agarrar uno más grande, ¿sí? Abierto, en donde la función sea analítica. Con eso me aseguro que no hay problemas en la frontera. Bien, muy bien. ¿Si alguna pregunta más? Vamos con los ejercicios nomás. Dale, bien. Bueno, repasa un poco las definiciones. Y entonces, recién decía un entorno. En realidad, la definición de analítica se define en un conjunto abierto, ¿sí? Que sea derivable en todos los puntos de ese conjunto abierto, ¿sí? Eh, y en un punto, digamos, por ejemplo, en un punto frontera, sí necesito un entorno. Y bueno, y ahí necesitaría un conjunto más grande abierto para que el entorno esté contenido dentro del conjunto. ¿Llegaron a pensar los ejercicios? ¿Llegaron a resolver? Sí. Ahí Lucas, sí, bien, bien, bien. 7 igual, porque es lo mismo, es la analítica, que es Yo también. Me costó el 7. Bien, el 7 que es muy parecido a lo que hicimos recién. El 7A está en el video, ¿no? Eh, y bueno, el 7B, si quieren ahora lo pensamos, pero está bien, no era un ejercicio fácil, yo creo, por toda esa argumentación que hice recién, digamos, que por ahí excede lo que habían visto hasta acá, ¿no? ¿Vieron el teorema de Lagrange en análisis 2? Digamos, el teorema del valor medio en análisis 2. Que yo recuerde, no. Bien. Sí, por ahí no es un teorema que se le dé mucha pelota. En análisis 1 seguro, sí, sí. En análisis 1 seguro vieron el teorema de Lagrange. Pero bueno, en 2 tiene ese pequeño cambio, ¿no? Que uno une un segmento y que lo piensa con una forma vectorial. Bien. Bueno. Del 4, ¿alguna pregunta? ¿O más o menos salió? ¿Cómo procedieron con el 4?
Yo definí el dominio natural de la función. Bien. Y observando que es suma, como habíamos dicho la otra vuelta, de polinomios y funciones constantes, continua. F es continua y derivable en el dominio natural. Y ahí Bien. podés afirmar que los puntos que están en el dominio son singularidades y que es analítica en el dominio. Bien, excelente. ¿Sí? Esa era la idea, digamos. Los puntos que saco del dominio son puntos aislados, así que en todo el resto voy a poder encontrar un abierto, un entorno, ¿sí? De cada punto donde la función es derivable y listo. Muy, muy bien, perfecto. ¿El resto también encaró por ahí? ¿Alguna duda del 4? Mi duda es si en vez de puntos habría que excluir una recta, por ejemplo, del dominio, ahí ya no serían singularidades, ¿no? Sí, igual sí. Vamos a volver a ver la definición de singularidad. Mira, dice, una función no es analítica en un punto z0, pero es analítica en algún punto de todo entorno de z0. Se dice que z0 es un punto singular o una singularidad. ¿Sí? Veamos el ejemplo que vos das, Octavio, sería una recta. ¿Sí? Suponiendo bueno, que por ejemplo que no está definida en una recta y que es derivable afuera de la recta. ¿Sí? Entonces dicen, no es analítica en Z0, si yo sumo un punto de la recta, bien, ahí no es continua, no es derivable, ¿sí? Pero es analítica en algún punto de todo entorno de Z0. ¿Sí? Eso es cierto, ¿no? Porque si yo tomo cualquier entorno, digamos, o supongamos que tomamos bolas de radio R para cualquier R, siempre tengo un punto donde la función es analítica, ¿sí? Porque por más chiquita que sea el radio, yo voy a poder tomar acá un punto de la bola, ¿sí? Y un radio más chiquito donde esté todo contenido fuera de la recta, digamos, y donde sea en todos lados derivable, ¿sí? Entonces, en ese caso sí, en todos los puntos de la recta serían también singularidades. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Bien, buenísimo. Lo que no, digamos, supongamos que el dominio es de la recta para acá, ¿sí? Y que es derivable, digamos, salvo digo, en la recta y para el otro lado de la recta, un punto de acá no sería una singularidad porque, digo, cualquier bola que yo tome, bueno, no es derivable en ningún punto, entonces ahí no hay ningún punto donde es analítica, pero sin embargo en los puntos de acá de la frontera sí serían singularidades, porque ahí sí, yo tomo bolas, por ejemplo, y siempre caigo un poco de este lado donde es derivable, y ahí siempre va a haber un punto donde la función es analítica en cualquier entorno. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, o sea que bueno, yo había dicho lo de puntos aislados, pero no sería importante. Bueno, buenísimo el 4, sí. O sea, ahí tenemos básicamente todos los ejemplos que vimos, bueno, era sacar esos puntos del dominio. ¿Sí? Y está bueno esto que propone Octavio para pensar otras situaciones. ¿Sí? Y bueno, después teníamos el 7. ¿Sí? El 7 dice, si tengo una función analítica en un dominio D, demostrar que, bueno, f de z debe ser constante en ese dominio. Sí. Bueno, tenemos A, B y C. El A es el que está hecho en el video, digamos, porque decía una función real, ¿sí? Y analítica. El B, ¿sí?
me dice que el conjugado es analítica en D, ¿sí? Así que bueno, ese tendríamos que pensarlo, ¿sí? ¿Alguien llegó a pensar algo? Bien, Pedro. ¿Y con ello llegaste a algo? Ok, bien, bien. Bueno, planteemos eso, a ver si llegamos a algo. Bien. Bueno, planteamos, ¿no? F de Z, siempre lo puedo plantear como una U de XY más I por B de XY. Y entonces F conjugado de Z sería U de XY menos I por B de XY. ¿Sí? Y ahora, como las dos son analíticas, las dos tendrían que cumplir Cauchy-Riemann, ¿sí? Porque bueno, son... Bueno, tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos que f de z es analítica y que el conjugado de la función también, ¿sí? Bueno, lo que proponían ahí era ver Cauchy-Riemann, ¿sí? Que sabemos que es una condición necesaria, dado que las funciones son derivables, ¿sí? En todos los puntos de D. Bueno, entonces Cauchy-Riemann me decía esto, ¿no? Que Ux, ¿no? En XY es igual a BI, y me decía que UI en XY es igual a menos BX. Esto sería Cauchy-Riemann para la función original. Y ahora Cauchy-Riemann para la función conjugada sería, bueno, UX sería lo mismo, ¿no? Pero fíjense que en este caso, digo, la derivada respecto de X es igual a la derivada respecto de Y de la parte imaginaria, pero la parte imaginaria ahora es menos BI. ¿Sí? Y por otro lado, bueno, la derivada de U respecto de I es menos la derivada respecto de X de B, pero ahora también esto me da menos BX. ¿Hasta acá están de acuerdo? Sí. Yo hasta ahí llegué. Bueno, Ah, bien. Recordemos que, digamos, el norte que tenemos es probar que el gradiente es cero, ¿no? Porque por lo que vimos hace un rato y con lo del video, si el gradiente es cero y D es un conjunto conexo, bueno, voy a poder probar que la función es constante, ¿sí?
¿Qué se les ocurre acá como para poder probar que el gradiente es cero? Que UX es igual a BI y es igual a menos BI también. Bien, entonces, Entonces BI es igual a menos BI, que es igual a 0. No. bien. Pará. Está bien, o sea, BI es igual a menos BI y ahora... Sí, bueno, puedo hacer eso con esto y también con esto, ¿no? Y menos Bx con la segunda es igual a Bx. ¿Sí? ¿Puedo concluir de ahí que BI es igual a cero? Y no te queda otra, me parece. ¿Por qué? Creo que el único número que es opuesto es el cero, sería esa la respuesta. Sí, un poco sí. Si queremos hacer algo más, pues, no sé, puedo pasar, menos pasa del otro lado y me queda esto, ¿no? 2BI igual a cero, básicamente. Pero sí, ¿no? El cero es el único número que es igual a menos sí mismo, ¿no? Pero bueno, también lo puedo escribir así o argumentar, pero sí, ahí ya estábamos, ¿no? Con eso, ¿no? 2BI es igual a cero y menos 2BX es igual a cero. ¿Sí? Muy bien. Bien, entonces ahí ya tenemos que las dos derivadas de b son iguales a cero, ¿sí? Pero fíjense que, bueno, bi era ux y bx, o menos bx era ui, o sea que en realidad terminan siendo las 4 cero. ¿Están, están de acuerdo hasta acá? Sí, sí. Bien, bueno, todo esto, razonamiento que hacemos es en D, ¿no? Porque es donde sabemos que son analíticas, ¿sí? Entonces, si pasa esto, el gradiente de f en xy es igual a cero, para todo xy en D, y entonces f es constante. De nuevo, ¿no? Eh, porque D es conexo. ¿Sí? Acá, bueno, creo que no amerita que hagamos toda la explicación de nuevo, digamos, pero bueno, es lo que vimos hace un rato, digamos. Si tengo gradiente igual a cero en un conjunto conexo, puedo usar el teorema del valor medio para demostrar que la función es constante. ¿Sí? Podría ser prácticamente un resultado, ¿no? que ya usemos. Bien, ¿están de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Constante en D. ¿Van bien? ¿Se entendió mejor ahora?
Ezequiel sí, bien. ¿El resto cómo viene? Pedro bien, Esteban bien. Bueno. Bueno. Bueno, bien. Sí, acá también esto, recordemos que, por ejemplo, Z conjugado no era derivable, ¿sí? Y fíjense acá que, bueno, que si una función y su conjugada son derivables, ¿sí? En un conjunto abierto y conexo, la función es constante, ¿sí? O sea, que es bastante restrictivo, ¿sí? Digo, ahí de nuevo, ¿no? Como que conjugar no es, digamos, amigable, por decirlo de alguna manera, con derivar, ¿sí? Bueno, y después la última, ¿no? Como definición que teníamos era esta de armónica conjugada, ¿no? ¿Se entendió esa definición? ¿Sí? Tenemos por acá, ¿no? Que bueno, un poco más arriba. Ah, no, está bien. Sí. O sea, son dos funciones que cumplen Cauchy-Riemann, ¿sí? U y B, y que ambas son armónicas, ¿sí? Ahí, bueno, hablamos de que B es armónica conjugada de U, y bueno, como dije en el video, ¿no? Es importante el orden, ¿sí? Porque puede pasar que B es armónica conjugada de U, pero que no sea al revés, ¿sí? Digo, por ahí se cumple Cauchy-Riemann en un sentido, pensando como U y B, pero no se cumple en el otro, ¿tá? Y de nuevo, lo importante de esto, como para repasar un poco lo del video, es que acá tenemos un sí solo sí, ¿no? Fíjense que esta función es analítica, o sea, es derivable. Sí y solo sí, B es una armónica conjugada de U, ¿tá? O sea que ahí recién llegamos a un sí solo sí de derivabilidad. Y bueno, un poco el ejercicio 8 iba a poder encontrar, ¿sí? Una armónica conjugada en un caso particular, ¿no? Yo tengo esta función como U, ¿cómo encuentro una armónica conjugada de U? ¿Lo llegaron a pensar o quedaron ahí en el 7? Sí, yo pude. Lucas, bien. ¿El resto? ¿Quieren que demos un ratito para pensarlo o más o menos llegaron a plantearlo? Simón no, Yo tampoco. Octavio no, Esteban tampoco. Bueno, hacemos 15 para hacer esa cuenta y después vemos cómo lo hicieron. Dale. Dale, si van Dale, dale. terminando antes me pueden ir avisando, igual dejo acá conectado.